Bueno, vamos a continuar, por favor. Ya nos falta la parte de la estructura. A ver, el defensor del pueblo. A ver, antes de la estructura, como les iba diciendo, vamos a hablar, bueno, como dice, mejor dicho, de los otros órganos de poder, cómo son designados. En el caso del defensor del pueblo, por provisión del artículo 219 de la Constitución, será dirigida, la Defensoría del Pueblo, por provisión del artículo 219, será dirigida por un defensor o defensora del pueblo, designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional con 2/3 de votos de los presentes. Previa convocatoria pública, calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Pero yo aquí les pongo para que lo analicen. Hemos hablado sobre una autoridad que va a ejercer control sobre los otros órganos de poder. No debe someterse a ninguno. Y el hecho de que sea designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y por 2/3 de voto pone en peligro, obviamente, esta independencia que debería tener frente a los órganos de poder, principalmente frente al legislativo. Pero bueno, el 219 de la Constitución establece que es designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según dispone el artículo 221 con relación al 234 de la Constitución, para ser designado defensor del pueblo se requiere cumplir con los siguientes requisitos. Primero, contar con nacionalidad boliviana, haber cumplido 30 años de edad, haber cumplido con los deberes militares, esto en el caso de los varones, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento. No estar comprendidos en los casos de prohibición, inelegibilidad ni incompatibilidad previstos por la Constitución y la ley. También estar inscritos en el padrón electoral, hablar al menos 2 idiomas oficiales del Estado y otro requisito muy particular, contar con probada integridad personal y ética, que también es observada o determinada a través de la observancia pública. El defensor o la defensora del pueblo desempeña sus funciones por un periodo de 6 años, sin posibilidad de nueva designación. Esto de conformidad al 219, parágrafo primero de nuestra Constitución. Además, la ley del defensor del pueblo establece que el ejercicio de la función de defensor del pueblo es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, privada o partidaria, ya sea con remuneración o sin remuneración, exceptuándose la docencia universitaria. El defensor del pueblo internamente, ahora sí vamos a hablar de su estructura, a nivel nacional está organizado internamente el defensor del pueblo se organiza en 2 niveles, en un nivel nacional y un nivel departamental. Tiene auditorías también, perdón, un cachito. Yo no voy a volver a hacer así diapositivas. Me gusta. Por tratar de darle más movimiento, peor. Bueno, el defensor del pueblo tiene internamente una unidad de auditoría interna, unidad de gabinete, unidad de prevención y gestión pacífica de la conflictividad y también una transparencia institucional. A su vez, tiene delegados adjuntos. Hay una adjuntoría para la promoción y difusión de los derechos humanos. Y esto, a su vez, cuenta con 2 unidades. Una unidad nacional de educación y formación y una unidad de difusión. También hay una adjuntoría para la vigencia y ejercicio de los derechos humanos. Y a su vez también tiene unidades.
Tenemos la unidad de poblaciones en situación de vulnerabilidad, la unidad de, la unidad de derechos humanos de las mujeres, la unidad de materias de especial protección, la unidad de derechos de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos. ¿Qué más? Hay una adjuntoría para la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos, que a su vez también tiene unidades. Tenemos la unidad de defensa de los derechos humanos, la unidad de cumplimiento defensorial y una unidad de análisis. También tiene una delegación defensorial especial, Dirección de Asuntos Constitucionales y de Derechos Humanos, Secretaría General y también existe Delegación Defensorial Departamental. Bueno, en cuanto a su estatuto jurídico, esto está determinado en los artículos 218 al 224 de la Constitución, todo el marco constitucional respecto a este órgano, que es la Defensoría del Pueblo, y también tiene su ley, la ley del Defensor del Pueblo, la ley número 870. El Defensor del Pueblo, como les decía, que es designado por 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya hemos hablado sobre sus requisitos. En cuanto a los delegados adjuntos, tienen que cumplir los mismos requisitos necesarios para ser designado Defensor del Pueblo, y como hace rato dijimos, el Defensor del Pueblo desempeña sus funciones por un periodo de 6 años. ¿Cuáles son sus funciones y atribuciones? Velar por la vigencia, promoción, difusión, cumplimiento de los derechos humanos. Ya lo íbamos hablando en la primera parte de este órgano. También defender los derechos humanos frente a la actividad administrativa del sector público, también del privado que preste servicios públicos, promoción, defensa de los derechos de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinas, comunidades interculturales y bolivianas, y también los derechos de los bolivianos que residen en el exterior. Con eso estaríamos hablando, concluyendo de uno de los 2 órganos encargados de la defensa de la sociedad, como lo es el Defensor del Pueblo. Ahora vamos a hablar del segundo órgano, que es el Ministerio Público. De un minutito voy a abrir la diapositiva. Cachito. Presentación. Aquí está. Ministerio Público. El Ministerio Público, Fiscalía, es un órgano constitucional que tiene la misión de defender a la sociedad. ¿Pero frente a qué? Frente a la criminalidad. Es decir, defiende a la sociedad de la criminalidad, desarrollando la labor de persecución penal contra aquellas personas que cometen delitos, promoviendo la acción de la justicia. Primero hay que aclarar algo. El Ministerio Público no forma parte de la estructura orgánica del órgano judicial. No es parte. Ni del órgano judicial, ni de ningún otro órgano de poder. Es independiente. No es un organismo jurisdiccional, que quiere decir no imparte justicia. Lo que es un organismo coadyuvante del órgano judicial, encargado de defender a la sociedad de la criminalidad, de manera que desarrolla como actividad principal la persecución penal. ¿De quiénes? De quienes cometen delitos
que lesionan los bienes jurídicos que están protegidos en el Código Penal. Entonces, hay que tener en cuenta aquello. No forma parte ni del órgano judicial ni de ningún otro órgano. Su principal función es la persecución penal. Además, según el artículo 225 de la Constitución, el Ministerio Público desempeña la función de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejerce la acción penal pública. A ver, un cachito. Voy a saltar esta diapositiva para entender las funciones y las atribuciones del Ministerio Público. A ver, de lo que hemos hablado hace rato, de estas funciones que dijimos, defender a la sociedad de la criminalidad, coadyuva al órgano judicial, ejerce como actividad principal la persecución penal de quienes cometen delitos, y además, teniendo en cuenta el artículo 225 de la Constitución, que establece que el Ministerio Público desempeña la función de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejerciendo la acción penal pública, podemos hablar de tres funciones y atribuciones de este órgano. Estamos hablando de ejercer la acción penal pública, defender la legalidad y defender los intereses generales de la sociedad. A ver, primera función, ejercer la acción penal pública. Esta función supone que el Ministerio Público, como parte de la defensa de la sociedad frente a la criminalidad, debe instaurar y sostener la acción penal pública. ¿Qué va a implicar esto? ¿O qué va a comprender esta función? Primero, la dirección, esto repasando lo que tal, me imagino que han visto en penal, en derecho penal. No, procesal penal, sí, en derecho procesal penal habrán visto, pero igual. ¿Y qué implica esta función de ejercicios de la acción penal pública? Les decía, supone que el Ministerio Público debe instaurar y sostener la acción penal pública. Inicia la acción penal pública. ¿Qué comprende esta función, esta acción penal pública? Primero, la dirección de las diligencias de la policía para descubrir el delito, al autor del delito, establecer los medios e instrumentos del delito, acumular pruebas de cargo. No se olviden que ejerce la dirección de la investigación. Entonces, también eso implica la dirección de las diligencias policiales. El ejercicio, estamos hablando de esta primera función, el ejercicio de la acción penal pública también comprende la adopción de medidas precautorias y preventivas necesarias. Para esto, acuden a las autoridades judiciales competentes, jueces en materia penal, a objeto de lograr órdenes judiciales encuadradas en el marco de la Constitución para lograr medidas precautorias y preventivas. Por ejemplo, para defender el patrimonio, no sé, anotaciones preventivas o medidas cautelares de carácter personal o real para garantizar la presencia del imputado durante el desarrollo del proceso. Dentro de este ejercicio de la acción penal pública, comprende también la iniciación de proceso judicial contra el autor o los autores del delito, proponiendo además pruebas de cargo. Inicia el proceso, inicia una acción penal, la acción penal generalmente del Ministerio Público. Si es que no hay alguien que presenta una denuncia o querella y se tiene conocimiento de la comisión de una acción penal pública, lo inicia el Ministerio Público. Además, ya concluyendo la etapa investigativa del proceso penal, sostiene la acusación. Una acusación presentando pruebas de cargo obtenidas durante toda la etapa preparatoria para dar inicio al
juicio oral. Y finalmente, dentro de esta acción penal pública, pues el Ministerio Público ejerce el impulso procesal para evitar retardación de justicia. Segunda función, defender la legalidad. Esta función supone que el Ministerio Público, en representación del Estado y la sociedad, debe velar por el fiel cumplimiento y el respeto de la Constitución y las leyes, preservando el principio de la supremacía constitucional, el principio de jerarquía normativa. Como quiera que el Ministerio Público desarrolle su actividad en el ámbito judicial, o sea, no es parte del órgano judicial, pero coadyuva al órgano judicial, trabajan bastante con el órgano judicial, en cumplimiento de esta función, debe velar porque los tribunales y jueces respeten y acaten la Constitución y las leyes, preserven, resguarden los derechos fundamentales, las garantías constitucionales de las personas que intervienen en los procesos judiciales. Además, dentro de esta función de defender la legalidad, deben velar por el respeto de la independencia del órgano judicial. Deben controlar y cuidar que en la tramitación de los procesos judiciales se observe estrictamente los plazos procesales. No se olviden que hay consecuencias, hay prescripción, hay muchas figuras que pueden darse por la retardación de justicia y tiene que velar porque se cumplan los plazos procesales establecidos en la ley. También eso es parte de la atribución o de esta función de defensa de la legalidad por parte del Ministerio Público. Finalmente, como una tercera función, tiene defender los intereses generales de la sociedad. ¿Qué implica esta función de defender los intereses generales de la sociedad? Supone que el Ministerio Público debe promover acciones para defender a la sociedad de la criminalidad, diseñando junto con autoridades del órgano judicial y del órgano ejecutivo políticas criminales que comprendan la prevención, represión y también la rehabilitación o reinserción social de quienes cometen actos ilícitos. De otro lado, también debe desplegar acciones concretas para garantizar la convivencia pacífica, resguardando, preservando la paz, la tranquilidad, instaurando acciones judiciales que correspondan contra aquellos que alteren esta paz y esta tranquilidad o esta convivencia pacífica. Entonces, esas son las funciones del Ministerio Público. Voy a volver a mis anteriores diapositivas para hablar de la estructura orgánica. ¿Cómo está conformado el Ministerio Público? De conformidad al artículo 225 de la Constitución, el Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. No se olviden que es independiente de cualquier otro órgano de poder. Esta autonomía implica o pretende garantizar esta autonomía funcional, administrativa, financiera, pretende garantizar que los fiscales desarrollen su labor con absoluta independencia de los otros órganos de poder. ¿Cómo se organiza entonces internamente? De conformidad al artículo 226, parágrafo segundo de la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, internamente el Ministerio Público se configura así, también por niveles. En un primer nivel, y que tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos al Fiscal General del Estado. Es la máxima autoridad y representante principal del Ministerio Público. El Fiscal General del Estado, de conformidad al artículo 227, parágrafo primero, es designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por 2/3 de votos de sus miembros presentes. Además, según el artículo 227, parágrafo 2, concordante con el 234 de la Constitución, por si acaso, siempre les digo el 234. 234 de la Constitución establece los requisitos para todo funcionario público. No se olviden que estamos hablando de funcionarios públicos. Bueno, de conformidad al artículo 227,
relacionado con el 234 de la Constitución para ser designado fiscal general del Estado. Perdón, chicos, estoy un poco ronca, todo el día he hablado. Para ser designado fiscal general del Estado, se requiere cumplir con requisitos mínimos. O mejor dicho, los mismos requisitos para ser elegido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Ya lo vimos eso en clase anterior. Contar con nacionalidad boliviana, haber cumplido 30 años de edad, haber cumplido deberes militares, los varones, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoria de materia penal pendiente de cumplimiento, no estar comprendido en casos de prohibición, inelegibilidad ni incompatibilidad previstos por la Constitución o la ley, estar inscrito en el padrón electoral, hablar al menos 2 idiomas oficiales del Estado, poseer título de abogado, haber desempeñado con honestidad y ética funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria durante 8 años. También no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura, porque muchos fiscales generales antes han sido funcionarios judiciales y no tienen que tener sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. De conformidad al artículo 228 de la Constitución, el fiscal general del Estado desempeña sus funciones por un periodo de 6 años, sin posibilidad de nueva designación. ¿Qué también tenemos dentro de lo que es este primer nivel, que abarca el fiscal, que es en el que se encuentra el fiscal general del Estado? Tenemos, el Consejo del Ministerio Público, el Instituto de Investigaciones Forenses, Dirección de Protección de Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, Dirección de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, Escuela de Fiscales, constantemente hacen cursos, Dirección Administrativa Financiera. En un segundo nivel, un nivel inferior están los otros fiscales. Tenemos los fiscales superiores, tenemos también los fiscales, ya no son superiores, tenemos los fiscales, fiscal departamental. En Cochabamba, el doctor Eduardo Terrazas, tenemos que para ser designado requiere cumplir los mismos requisitos que para ser fiscal general del Estado. Desempeña sus funciones por un periodo de 6 años, tiene jurisdicción dentro de todo el departamento. Tenemos también los fiscales de materia. Los fiscales de materia que están en diferentes divisiones. De acuerdo a, actúan en representación del Ministerio Público, ejercen la dirección de la investigación, los fiscales de materia ejercen la acción penal pública con todas las atribuciones que la Constitución y la ley le otorgan al Ministerio Público, asegurando su intervención en las diferentes etapas del proceso penal y aún hasta el Tribunal de Casación. ¿Qué más tenemos en cuanto al Ministerio Público? Bueno, su estatuto jurídico ya hemos visto, es la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público. El fiscal, que es designado por 2/3 de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los fiscales superiores departamentales son designados, eso me olvidé decirles, por el fiscal general del Estado. Los fiscales de materia también son designados por el fiscal general. Ellos están sujetos a la carrera fiscal, es decir, duran en sus funciones en tanto demuestren idoneidad, capacidad, ética en el ejercicio de sus funciones. Y hemos visto las funciones y atribuciones. Con eso estaríamos concluyendo el Ministerio Público. Ya hemos hablado de la función contralora, la función de defensa de la sociedad a través de sus 2 órganos, como son la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
nos faltaría lo que nos interesa y de lo que vamos a hablar de ahora en más, la función de defensa del Estado. ¿Hasta aquí alguna duda? Perdón, chicos, me he quedado sin garganta. Doctorita, buenas noches. Usted acaba de indicar 3 fiscales, el fiscal departamental, fiscal de materia, ¿y cuál es el tercero? El fiscal, un cachito, aquí lo tengo, los fiscales superiores. Fiscal departamental, fiscal de materia y los fiscales superiores. Fiscal También, departamental, fiscal de materia y superiores, incluso, ¿no? sí, exacto. Incluso hay en un nivel de apoyo a fiscales asistentes o el asistente fiscal. Bueno, no son fiscales, no son asistentes fiscal, no son fiscales asistentes, son asistentes fiscales, que son funcionarios del Ministerio Público para asistir a los fiscales en el cumplimiento de sus funciones. ¿Y estos en qué intervienen, esos asistentes de fiscales? Coadyuvan también en la investigación. Por lo general al propio fiscal general del Estado, porque lo que vemos en un plano más operativo son a los fiscales de materia. Ellos son los que más trabajan. O sea, están en las Ya, diferentes divisiones, homicidio, tránsito, anticorrupción. Son los que más trabajan, los que nunca tienen tiempo. ¿Grupo, alguna otra duda? Bueno, espero, yo sé que todos estos temas que hemos visto lo han debido haber visto en temas anteriores, pero sí necesitaba darle un enfoque constitucional orgánico. Es decir, no se olviden que estamos hablando o que nuestra materia trata de la defensa de la defensa legal del Estado. Para ello me resultaba muy importante encuadrar cuál es esta estructura orgánica de nuestro Estado a partir de los órganos a través de los cuales se ejerce el poder, estableciendo cuáles son los órganos tradicionales y los órganos constitucionales que desempeñan funciones asignadas por la propia Constitución con autonomía, como son la función de control, la función de defensa de la sociedad y la función de defensa del Estado, que no la alcanzamos a ver hoy, que en realidad me faltarían los rasgos generales de ello, porque de ahora en más, como les decía, vamos a hablar exclusivamente de la función de defensa legal del Estado. Grupo, si no tienen ninguna otra consulta o ningún otro comentario, hasta aquí estaríamos quedando el día de hoy. Nos vemos el día jueves. Tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches y cuídense mucho. Un abrazo a todos. Luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.